estar hablando ahora de algo que a todos nosotros nos beneficia, que es algo que por eso nosotros estamos aquí, en este lugar, porque queremos ser beneficiados de las promesas de Dios. ¿Cierto o no? Amén. Y el tema de hoy es cómo beneficiarnos de las promesas de Dios. ¿Verdad? Y que yo creo que después de que hemos venido a los caminos de Cristo, lo que nos interesa de ahí para allá son los beneficios que vamos a tener por medio de Él. Y eso es importante conocerlo, saberlo, para nosotros someternos. Cómo poder conseguir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y por eso el tema de hoy es cómo beneficiarnos de las promesas de Dios. Amén. Y vamos a ver algunos puntos que ustedes se van a dar cuenta que es necesario que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, tenemos que aprender. ¿Ok? Porque para que sean efectivas nuestras oraciones, para que sean efectivos nuestro acercamiento a nuestro Señor, es importante conocer los tipos de promesas que hay. Hay muchas promesas en la Biblia. Hay muchas promesas y nosotros las queremos todas, ¿verdad? Pero no todas son para nosotros. ¿Ok? ¿Cómo dice eso, hermano? ¿Verdad? Cuando nosotros andamos diciendo que todas las promesas de la Biblia son de nosotros, ¿verdad? Pues hay algunas por allí que fueron hechas a ciertas personas, a cierto tiempo, para esas personas y para ese tiempo o para esa nación, que a veces no nos corresponden a nosotros, pero vamos a estar hablando de algunas para irlas descifrando ahí, ¿ok? Para irlas conociendo, ¿ok? Primero vamos a entrar en una oración. Yo sé que ya oraron y pusieron en las manos del Señor este servicio y el pastor estuvo hablando que el Señor me ungiera y gloria a Dios, el Señor lo hace. Okay. Pero vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos una vez más, Padre, poniendo, Padre, esta palabra, Señor, en sus manos, Padre, clamando que el Espíritu Santo revele, Señor, la verdad, Señor, de su palabra, Señor, de sus promesas el día de hoy, Padre. Queremos conocerlas más, Padre, porque queremos acercarnos más a usted, Padre. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre, intelectualmente, Señor, queremos aprender más de usted este día, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, revélenos, Señor, por medio de la palabra, por medio de las escrituras el día de hoy, Padre, cómo tener esa efectividad, Señor, en lo que son las promesas divinas, las promesas de Dios, sus promesas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, nos beneficiamos de las promesas cuando hacemos una distinción, ok, apropiada de las promesas de Dios. Hacer una distinción apropiada de cada promesa, eso nos va a dar más efectividad a nosotros de las promesas que nosotros queremos que sean de nosotros. Que el Señor conteste a nosotros esas promesas, ¿verdad? Las promesas, apropiarnos de ellas. Es importante definir el concepto de la promesa. Es bien importante. ¿Ok? Entonces dijimos que distinción apropiada y definir el concepto de cada promesa es bien importante, ¿verdad? En el número 3 es si es una promesa condicional o si es incondicional. ¿Cuántos sabían? Que hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Amén. Eso es bien importante que lo entendamos. Que a veces el Señor pone condiciones en algunas promesas para que sean efectivas en la vida de uno. Y hay incondicionales que usted no tiene que hacer nada. Dios dijo, esto así va a ser, haga usted lo que haga, no va a detener esa promesa. Sea usted como sea, esa promesa no la va a detener. ¿Y a cuántos nos gustan esas? Y esas no nos dan crecimiento, fíjese. De cierta manera no nos dan. Y lo vamos a ver más adelantito. ¿Ok? Si es una promesa general, hay promesas generales también. O si es una promesa para una cierta nación, como les estaba diciendo. ¿Ok? O para una cierta persona. Y que vamos a estar viendo también ahí algunas. Y vamos a comenzar, ahí adelante vamos a comenzar viendo algunas de ellas.
fue hecha para una cierta persona, pero quizás tenga alguna extensioncita de donde yo pueda beneficiarme de ella. ¿Qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar con esto? Es de que cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que ser bien cuidadosos, celosos de cada detalle de lo que la Biblia nos enseña, porque ahí está la dirección de lo que Dios quiere darnos a nosotros. Que seamos celosos, que verdaderamente estudiemos la palabra de Dios para poder nosotros tener todos los beneficios que la palabra de Dios nos promete a nosotros. Amén. Porque nos gustan los beneficios. Mentiroso es aquel que viene aquí y dice: yo no vengo por los beneficios de Dios. Yo no me congrego aquí. Yo no soy creyente, no soy cristiano solo porque necesito los beneficios de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos los beneficios de Dios. Amén. Por eso estamos aquí. Yo soy el primero, porque yo necesito los beneficios que Dios tiene para mí. Porque muchos de nosotros creemos que los beneficios de Dios solamente son recibirlo y la vida eterna. Y no sabemos que junto con eso viene un gran paquete. Viene una gran caja donde nosotros día a día podemos sacar de esa caja. Y de esa caja es beneficio, beneficio y beneficios. ¿Ok? No es solamente la vida eterna. La vida eterna va a ser al final. Y si ella es cristiano, la tiene segura. ¿Ok? Y entonces, pero queremos también los beneficios que traen junto con ello. La vida eterna no viene sola, viene con un gran paquete, y ese paquete es todo beneficioso para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Ok, la bendición. Vamos a ver aquí por qué a veces nos queremos, apropiarnos de ciertas promesas, ¿ok? ¿Qué es promesa incondicional? Vamos a ver las promesas incondicionales. Es aquella que Dios dice que hará y que no hay nada que lo pueda impedir. No hay nada, ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda impedir aquella promesa que Dios ya dijo y que es incondicional. Amén. Gloria a Dios. Promesas incondicionales son dependientes de la fidelidad, son independientes de la fidelidad de Dios. Independiente de la infidelidad de cada uno de nosotros. Simplemente depende, la promesa incondicional depende de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Por eso nosotros podemos ser infieles con el Señor, pero si el Señor ya dio esa promesa incondicional para nosotros, esa promesa se cumple. Y vamos a ver varias de ellas. Hay muchísimas. Yo solamente saqué unas 2 o 3 para poderlas exponer aquí. Pero para que nos demos una idea de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Okay? En Génesis 9, 8 al 17. No vamos a leer todos los versículos, pero usted los puede ir anotando y los puede leer después en su casa si gusta. Génesis 9, del 8 al 17. Dios le dijo a Noé que nunca más enviaría un diluvio universal para destruir la tierra. ¿Cuántos hemos leído eso en la Biblia? Yo creo que todos tenemos conocimiento de eso. Esa es una promesa incondicional. Dios prometió eso a Noé y lo creemos que así va a ser. Porque es palabra de Dios, es promesa de Dios. Entonces Dios va a cumplir esa promesa. Y ahí usted no puede hacer nada, ni usted ni yo podemos hacer nada para decir, eso no nos gusta. A mí me gustaría que el diluvio sea otra vez igual, un diluvio. ¿Okay? Pero Dios ya dijo que la tierra no va a ser destruida por un diluvio. Y así va a ser, porque Dios ya lo dijo. Amén. Y así será, dice, porque Dios ya lo dijo. Otra promesa incondicional está en Génesis, el capítulo 15. Dios le prometió a Abraham un hijo y una nación de sus descendientes y una tierra. Jesucristo, Dios le dijo esa promesa a Abraham. Esa promesa estamos hablando de que hay diferentes tipos de promesas, y esa promesa fue para Abraham. Fue para ese tiempo. Esta promesa es una de ellas, una promesa que nos alcanza a nosotros. Aunque fue una promesa dada a Abraham,
y le dio esa promesa que le dijo Dios, cuando Dios le dijo, Dios le promete, dice a Abraham, un hijo y una nación de sus descendientes y una tierra. Eso viene después cuando Abraham, si ustedes se acuerdan, Abraham tiene una plática con Dios, diciéndole, Abraham preocupado que quién iba a ser su descendiente, que quién iba a ser su heredero, ¿ok? Y cuando Abraham viene y le dice al Señor, el Señor primeramente le dice a Abraham, le dice que Él es su escudo. Recuerdan que Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Wow. Cuando Dios le está prometiendo eso a Abraham, que Él es su escudo y su galardón, Abraham siente esa cosquillita de aprovechar y decirle, si así fuese, ¿ok? Le dice, y le dice a Jehová, ¿qué? Le dice a Abraham, contestándole a Abraham, si así fuese, le dice, ¿qué han de? Cuando Abraham le pregunta, ni mi letra me la entiendo, hermanos. Jehová que le contesta, si así es, le dije, pero ¿por qué yo ando sin hijos? ¿Por qué no me has dado un prole? Le dice. ¿Por qué no me has dado un hijo? Fíjate, le dice que mi heredero va a venir siendo. ¿Quién va a venir siendo? Pero Abraham, si ustedes se dan cuenta en esa plática, Abraham ya tiene un hijo, pero no es un hijo del matrimonio. Es un hijo con una sierva de su casa. Agar, esa sierva, que ya todos conocemos esa historia, cómo Agar pudo tener un hijo con Abraham. Ismael, si Abraham no hubiera tenido un hijo, después de esa promesa que Dios viene, adelantito le dice esa promesa, Abraham preocupado viene y le dice, mi heredero va a ser esta persona. Fíjese cómo Abraham lo llama, esclavo. Wow, le llama a su hijo esclavo. Era hijo de una esclava. Por eso, aunque era hijo de Abraham, era el hijo del dueño de esa casa, él lo llama de esa manera, esclavo, porque era hijo de una esclava. ¿Ok? Y preocupadamente Abraham viene y tiene esa plática con el Señor, y el Señor le da esa promesa. Le dice, ese no va a ser tu heredero va a ser tu hijo. Tu hijo va a ser, wow, ¿cómo mi hijo? Todos sabemos la historia, que era un anciano de edad, la esposa una anciana también, que no tenía, que ni en su juventud había podido tener hijos, mucho menos en la vejez. Entonces esa promesa no era fácil de creer, pero no había allí una condición sobre esa promesa que Dios le había dicho a Abraham, si me la crees, te voy a dar un hijo. No, era incondicional esa promesa. Dios le dio esa promesa a Abraham y no le dijo, si la crees, te lo doy. No, le dijo, tu hijo va a ser tu heredero. Amén. Amén. ¿Y por qué vino esa promesa? Porque Abraham tenía esa comunicación con su padre. Y cuando vemos eso, vemos de que Abraham creyó, dice la palabra, y vino y Dios le dice, ven, sale afuera, mira al cielo. Y sigue dando más promesas. Y esas promesas se cumplen. Es por eso que esta promesa que era para Abraham, tiene para nosotros una extensión para nosotros. ¿Ok? Es una promesa que se la dio a Abraham, pero esa promesa nos alcanza a nosotros, porque cuando lo sacó afuera y le enseñó, mira el cielo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fue directamente para Abraham, pero esta tiene esa extensión, que esa bendición nos alcanzó a nosotros, porque nosotros venimos siendo esas estrellas que Dios le enseñó a Abraham en ese cielo.
Usted y yo éramos parte de esa estrella. Si Abraham existiera en este momento, no pudiera contar la multitud de creyentes que hay hoy en día. Hay miles y miles, millones de gente que creemos en la palabra de Dios. Entonces, esa promesa nos alcanza a nosotros. Tenemos esa extensión de esa promesa que fue hecha para un hombre en esa época, pero tiene esa extensión. Nosotros nos podemos agarrar de esa. Y muchos de nosotros oramos y decimos, somos descendientes de Abraham. Señor, esas promesas que le diste a Abraham son de nosotros. ¿Okay? El padre de la fe. Y nosotros a veces podemos orar también, Señor, dame la fe de Abraham. Soy descendencia de Abraham. ¿Verdad? Podemos orar pidiendo esa clase de fe. Porque era una fe poderosa. Es el hombre, el padre de la fe aquí en la tierra. Entonces es una promesa diferente a veces a las que nosotros estamos acostumbrados. Y hay otra en Juan 14, 15 al 31. Y creo que esa sí la vamos a leer. Jesucristo prometió enviar un consolador y ese es el Espíritu Santo. Okay. Si ustedes tienen ahí la escritura, la pueden leer. Está un poco larga. Yo creo la vamos a nomás a explicar un poco. Donde Jesucristo promete enviar un consolador y ese es el Espíritu Santo. Y lo envió para todos aquellos que lo quisieran recibir. Aquí hay a veces una poca controversia cuando dicen, no, esa es una promesa condicional. Esta promesa que Jesucristo dijo, les enviaré el Espíritu Santo, les enviaré un consolador, no tiene condiciones. Es incondicional porque el Espíritu Santo Él lo envió. ¿Y quiénes lo tienen? Lo tenemos todos nosotros, los hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo no está en toda la gente. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces viene el Espíritu Santo y mora en nosotros, y aquellas personas que no lo han recibido no tienen el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está aquí. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo Dios no lo envió. La promesa de Dios se cumplió. Y está tocando las puertas del Espíritu Santo, Dios mismo, en los corazones de todos aquellos que todavía no lo tienen. Eso no le quita el poder o la promesa que Jesucristo nos dio a nosotros, que nos enviaría un consolador. Y envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo del Señor lo envió a la tierra para todos aquellos que lo queremos. Entonces la promesa esta es incondicional también y no podemos hacer nada. No pudimos hacer nada para que el Espíritu Santo viniera, para que el Espíritu Santo no viniera aquí a la tierra. Y también lo dice en Juan 16, del 5 al 15, también lo habla. Lo dice también en esa escritura, hablando también que el Espíritu Santo, Jesucristo, prometió a sus discípulos enviar el Espíritu Santo. ¿Y por qué muchos no lo quieren? Porque muchos no lo tienen. Cuando yo leo estas palabras, me da wow, ¿por qué no toda la gente no tiene a ese espíritu en ellos? ¿Por qué esta gente no se les ha quizás llevado el mensaje, la palabra de Dios a sus hogares? Y esa es tarea de nosotros. Ahí está la tarea de cada uno de nosotros. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros los creyentes, como también aquellos que no son creyentes, hay que tener cuidado porque hay promesas para la iglesia de todos los tiempos. Es otro tipo de promesa y ese tipo de promesa está para la iglesia de todos los tiempos. Y cuando estoy mencionando el tipo de promesas que hay, vayamos poniendo en nuestra mente que cuando leamos la palabra de Dios, tengo que tener cuidado a ver qué clase de promesa yo estoy leyendo. No se quieran saltar aquellas promesas que dice, tienes que hacer esto para que tengas esto. Nos queremos ir a veces muy directamente a la promesa que Dios promete para mí, pero me quiero saltar aquellas cositas, aquellos otros ingredientes que van a hacer posibles esa promesa en mi vida. ¿No nos está gustando? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Déjeme decirle de que la palabra de Dios
son palabras divinas. Son palabras que Dios, pensando en su pueblo, en su creación, las dejó. Aquellos de aquel tiempo también eran su creación, como somos nosotros. Y van a venir después de nosotros otros. Y va a seguir, la iglesia del Señor va a seguir creciendo. Por eso esta palabra que vamos a leer es para la iglesia de todos los tiempos. ¿Ok? En Juan 14, del 1 al 4, dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice la palabra de Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez. Esta es una promesa para todas las iglesias. Esta promesa, ni aunque así todas las iglesias nos vengamos y nos pongamos que no queremos que Cristo Jesús regrese, Cristo Jesús regresará, porque Él así lo prometió. Y eso se lo dice a todas las iglesias. Tenemos que creer que es una promesa de Dios, que Él prometió regresar y va a regresar. ¿No le pone a usted el cuero como de gallina al pensar de que Cristo vendrá? Cristo vendrá y nosotros, la iglesia, no ha hecho el trabajo. El trabajo está parado. Pero Cristo ha prometido venir y va a venir. Nosotros estamos seguros, nos vamos a ir con Él. Pero ¿qué de aquellos? ¿Qué de aquellos que todavía no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador? Pero la promesa está, que Dios regresará, que Jesucristo regresará. Y eso, hermanos, nos tiene que abrir, ponernos nerviosos quizás y motivarnos a salir. Ayer, gracias a Dios, bendito sea el nombre de Dios, salimos 3, entregamos como 80 flyers y pudimos hablar con la gente, pudimos ver la necesidad que hay afuera de la iglesia, afuera de aquí de los que nosotros estamos. Hay necesidades grandes cuando uno se pone a platicar con estas personas, ¿okay? Sacan sus religiones y se cierran a recibir un papelito de una invitación donde también se habla la palabra de Dios. La iglesia tradicional, hay muchos hermanos, hay muchas personas que nos ponen, no, yo soy de aquí. No, tome, aquí está. No, ¿me entienden? Y dan la vuelta y se van, ¿verdad? Y allí nosotros les perseguimos tantito y les hablamos, les damos poquito la palabra de Dios. Y ayer tuve una experiencia muy bonita. Una señora me dice así, de la misma manera esa que le estoy platicando, y viene el muchacho, un teenager como de 14, 15 años, el muchacho dice: a mí sí, señor, démelo, a mí sí me gusta esto. La señora no se quería detener, iba con su carrito y después se detiene la señora. Ya cuando este muchacho se para, entonces me dio la oportunidad de poderle hablar de la palabra de Dios, de darle un poquito el evangelio. Pero tenemos que salir, porque cuando yo leo esta palabra que dice Cristo viene, cuando Él prometió a sus discípulos y nos promete a nosotros, a la iglesia de todos los tiempos, que Cristo vendrá, digo yo: Señor, oh Señor, pero no hemos hecho la tarea. Estamos a media de la tarea. Y sigue diciendo: y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Wow. Esta promesa es para la iglesia, no la ignoremos. No la ignoremos, porque si nosotros la aceptamos, que es para las iglesias de todos los tiempos, nosotros tenemos que hacer la tarea afuera y la tenemos que hacer en nuestra casa. Porque esta palabra la tienen que conocer nuestros hijos también, que tienen que saber que Jesucristo regresará. Y esta promesa es para toda la iglesia, y también la podemos poner en esta promesa, la podemos poner también como aquellas promesas que hay que no se cumplen directamente en un solo tiempo, se cumple por tiempos. Ya Cristo ya vino. El Mesías que esperábamos, el Mesías venidero, como dice la palabra, Él ya vino. Y se fue y nos dejó esa promesa, que Él regresaría. Él va a regresar por su iglesia. Ya vino, lo conocimos, nos dejó su testimonio, vino y hizo. Si usted ve para la cruz del Calvario, allí ve a Cristo Jesús, dando la vida por usted y por mí, por amor a nosotros. Y cuando vemos para allí, hermanos, y vemos esto que dice que Él regresará,
y nos dejó una tarea a nosotros. Ahora hagamos la tarea en nuestra casa, hagamos nuestra tarea fuera de la casa, alcanzar a esa gente, dejarle esta palabra a nuestros hijos, porque esa es la iglesia de mañana, nuestros hijos. Y esa es la nueva generación. Y así va a ir sucediendo y va a ir pasando el tiempo hasta que Cristo cumpla su promesa de que dijo que vendría otra vez, que regresaría aquí. ¿Qué les parece? Amén. ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? ¿No nos sentimos un poquito como, ay Señor, sí voy a salir este sábado con el hermano Álvaro? ¿No sienten eso? ¿Ah? Señor, que sientan eso. Quiero decirles que sábado a sábado vamos a estar saliendo. 2 horitas. En 2 horitas entregamos más o menos, porque los estamos entregando en las manos, esos boletines, los estamos entregando más o menos como unos 25 o 30 cada uno, ¿verdad? En 2 horas. Porque no se lo damos a los locos a cualquiera. Si veo un chinito, ¿para qué se lo doy? Si veo un gabacho, todo así, no se lo doy. Pero veo salir un latino, este es mío, este sí, allí me le prendo, ahí se lo doy, ¿ok? Y esa es la tarea que estamos haciendo hoy en día. Gloria a Dios. Y vamos a continuar. Promesas condicionales. Aquí vamos a lo que no nos gusta. Pero estas son las mejores. Las promesas condicionales. Hay promesas condicionales. A menudo las promesas de Dios son condicionales. Quiere decir que se cumplen bajo sus condiciones. Y que esas promesas exige que nosotros hagamos nuestra parte para podernos beneficiar de ellas. Pero hermano, ¿qué está diciendo? Si el Señor es misericordioso. Claro que es misericordioso. No estoy de desacuerdo con ello. El Señor es misericordioso. Es grandemente misericordioso. Pero hay promesas incondicionales, hay promesas condicionales también para nosotros. Hay promesas condicionales que Dios nos da. Todo en esas palabras nos dice cómo nosotros podemos hacerlas de nosotros esas promesas. Y esas promesas, todas las promesas, cuando Dios nos dice eso, ok, y usted va, casi la mayoría de promesas que va a encontrar en la Biblia son condicionales. Y allí donde yo a veces no estoy muy de acuerdo cuando se predica que no tenemos que hacer nada para que las promesas de nosotros sean de nosotros. Hay unas que no tenemos que hacer nada, como ya vimos algunas. Hay otras que sí tenemos que hacer nuestra parte. Pero esas, y son las que más clamamos, pero se nos olvida la tarea de nosotros. Hay una tarea en muchas que son condicionales para nosotros. Hay promesas que llevan instrucciones, condiciones que debemos seguir y queremos disfrutar en totalidad. Si queremos disfrutar en totalidad de esas promesas, tenemos que aceptar las instrucciones y las condiciones que Dios está poniendo. Es cuando nosotros como padres ponemos condiciones también a nuestros hijos. ¿Querés esto? Tienes que hacer esto. Y la más común quizás de todos es, limpia tu cuarto, si no, no te dejo ir a jugar. ¿Verdad? Porque el cuarto está que es un desorden de los muchachos. Limpia tu cuarto. ¿Verdad? Haz la tarea primero si querés ir a jugar allá con tus amiguitos. ¿Verdad? Y esas son las más comunes, esas todas las conocemos. ¿Verdad? Son condicionales para darle esa oportunidad a ese niño, a ese joven. Dios también tiene para nosotros. Nosotros somos sus hijos. También el Señor no nos pone a nosotros semejantes tareotas, hermanos. Nos pone tareitas también. No son grandes, no son difíciles. Lo difícil es someterse. Pero si está en Dios, si usted camina con el Señor, se le va a hacer fácil someterse. ¿Y qué es caminar con el Señor? Estar en su palabra, estar en la meditación, estar estudiando la palabra, estar cerca de Él siempre. Estar conectado con Él siempre. Eso nos va a dar a nosotros la fortaleza y la sabiduría para poder nosotros cumplir todo lo que nos toca a nosotros. Usted y yo tenemos cosas que hacer en muchas de las promesas de Dios, para que esas promesas sean esas promesas a beneficio de nosotros.
Dios nos da las promesas condicionales para ayudarnos y someternos mejor a su buena voluntad. Una promesa condicional no hace que Dios se doblegue a nuestra voluntad. Dios no va a hacer eso. Dios, si dijo esto y esto tienes que hacer para tener esto, Dios no se va a doblegar, hermanos. Y es Dios misericordioso. Y gloria a Dios por la misericordia de Dios. Pero su palabra de Dios está delante de todo. Si Él ya dio su palabra, así va a ser. Si le creemos que por recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador, vamos a tener una resurrección, también tenemos que creer. Esa es la palabra de Dios y la hemos creído. También tenemos que creer que si Dios dice, esto tienes que hacer y esto tienes que hacer para tener esto, también es palabra de Dios. Y ahí está el crecimiento de cada uno de nosotros. Ahí es donde nosotros vamos a crecer en la palabra. Vamos a crecer en fe. ¿Okay? Y a nuestro, dice, capricho. No le quería poner esto, pero a veces nosotros, por capricho, queremos ciertas cosas. Ya tenemos, a veces, lo que necesitamos. Pero ya tenemos 2, 3 carros, pero se me antojó esa troca. Y estoy hablando de mí. Señor. Y muchos hermanos, ya tenemos esto, y lo tenemos en abundancia, gracias a Dios, y lo tenemos. Pero ya vimos otra cosa mejor, en lo que es material, ¿verdad? Y venimos nosotros y hasta le pedimos al Señor y estamos en oración, para que el Señor nos abra ese crédito que necesitamos y todo eso para podernos embarcar con ese carro. ¿Verdad? Y es nuestro capricho. Muchas veces es nuestro capricho. Y a veces hasta venimos y cometemos aquella tontera de decirle ya, ni siquiera oré y no me fui a meter allá al dealer, me dieron el carro y ya después digo, Señor, bendíceme este carro. ¿Verdad? Provéeme, Señor, para poder hacer los pagos. Y nunca le pedí dirección. ¿Podés hacer los pagos? ¿Me entienden? A veces hacemos las cosas al inverso. No las hacemos conforme, tienen que irse dando. Entonces eso es bien importante, que nosotros veamos cómo poder nosotros agarrar esas promesas de Dios. ¿Verdad? En Mateo 6, 25 al 34, vamos a leer Mateo. Si tienen ahí su Biblia, vamos a leer toda esta escritura. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, sino por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice que por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que no aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará, dice, mucho más vosotros, hombres de poca fe. Dice el 31, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántos de nosotros conocemos esta escritura? ¿Cuántos de nosotros conocemos cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Esta promesa es una de las más citadas que nosotros tenemos. Es la más citada que nosotros estamos manejando quizás en todas las iglesias, en todas las congregaciones, que decimos, pero hay condiciones allí. Hay muchas promesas allí. Hay mucha provisión de parte de Dios allí. Nos pone de ejemplo las aves, los pajaritos, ¿verdad? Nos ponen las plantas, nos ponen los lirios. Todas cosas hermosas que Dios ha creado. Pero aún sobre todo eso, somos nosotros más valiosos que todo eso. Todos esos, como dice la palabra, ellos no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, y Dios los alimenta, ¿verdad? Dios los alimenta. Pero ¿qué está diciendo? Que para que nosotros tengamos esa provisión que Dios ofrece, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Eso implica que usted y yo tenemos que estar cerca de la palabra de Dios, cerca de Dios, conectado con Dios, para que todo eso es que venga, todas las provisiones de nuestra vida, que todo lo que yo necesito para vivir, Dios lo tiene. Y Él se está comprometiendo en esta palabra con nosotros, pero también está pidiendo, Él se está comprometiendo que Él nos va a proveer, pero que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Sométanse a mi voluntad. Sométanse a mi palabra. Sometimiento, hermanos. El someternos es bien importante. Muchas personas, esta palabra quizás la pueden usar. Me está diciendo Dios que yo sea un holgazán, ¿verdad? Está diciendo que ahí Él todo provee, ¿verdad? Pero no se están acercando, no están haciendo la parte que nos está diciendo Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Toda la provisión está en las manos de Dios. Y queremos venir a pedirle y hacer parte de nosotros toda la provisión de Dios, sin nosotros ni siquiera acordarnos por semana, siquiera una vez por semana, de leer su palabra, de comunicarnos con Él, de tener comunicación con Él. Estamos alejados de Él, nomás nos venimos y creemos que nos acercamos de Él cuando venimos y escuchamos la palabra de Él media hora. Que hoy no va a ser de media hora, hoy va a ser de 45 minutos. Entonces, pero nos limitamos, muchos de nosotros, nos limitamos. Dios tiene todas las promesas de nosotros, pero dice, busquemos el reino de Dios. Y todas esas cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? ¿Estamos haciendo esa parte de nosotros? Qué bueno que la hermana hoy estaba dando los anuncios que tenemos servicios en hogares los miércoles y hay oración. Acerquémonos a esos para aprender más de la palabra de Dios. No nos quedemos en casa, vengamos a esos servicios. Son importantes para el crecimiento de nosotros. Esa es parte de acercarnos al reino de Dios. Estamos en su palabra, estamos meditando, estamos orando. Estamos haciendo la labor, ayudando aquí y allá donde podemos, ¿verdad? En servicios a la humanidad, en servicios a la iglesia. Estamos haciendo, involucremos en todas esas partes. Todas esas partes son partes de un acercamiento al Señor. Servirle al Señor con gusto. Servirle al Señor con gracia. Todas esas partes del acercamiento que Dios está llamando, que nosotros nos acerquemos al reino de Dios. No solamente acerquémonos al reino de Dios para pedirle y pedirle y pedirle, para alabarle y glorificar su nombre. Acerquémonos a Él. Es más, acérquese a Él sin peticiones, solo en alabanza y en adoración. El reino de Dios se derramará sobre ustedes.
Acerquémonos a Él. Dejemos la lista del mercado cuando vamos delante del Señor. Dejémosla a un lado y alábele, glorifique el nombre de Dios. Levante sus manos, arrodíllese. Ese es un acercamiento a Dios. Dios nos quiere tener así, cerca de Él, clamándole a Él, alabándole a Él, declarándole a Él que Él es nuestro todo. Ese es nuestro Dios y Él es nuestro todo, hermanos. Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Lo que usted y yo necesitamos para vivir aquí en esta tierra, Él lo tiene todo. Todo lo tiene Él. Amén. ¿Cuándo estamos de acuerdo? Aleluya. Gloria a Dios. Quiero compartirles esto. Que la mayoría de promesas de Dios son condicionales. Pero sobre eso les quiero poner un detalle. Que la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Y llévense esto. Las promesas de Dios condicionales son como aquellas recetas de un sabroso pastel. ¿A quién se le hizo? Y ahorita vamos a comer pastelitos allá afuera, están sabrosos. Ok, como la receta de un sabroso pastel, así son todas las promesas condicionales de Dios. Si la receta de ese sabroso pastel dice que llevan los pasteles, harina, no les va a salir sabroso si le echan arena, es harina, ¿ok? Lleva harina, lleva azúcar, lleva huevo, lleva esto, lleva leche. No más nos vamos a dejar con la harina, con el azúcar y con la leche, ¿ok? Si no va a servir. Vamos a usar nomás esas para un poco entender cómo son las promesas condicionales de Dios. Es como esa deliciosa receta de ese delicioso pastel. Si dice que lleva harina, no la podemos confundir con masa. No, ¿verdad? Si dice que lleva azúcar, no la podemos confundir con sal. Si dice que lleva leche, ¿verdad? Usted no la puede confundir con mantequilla o con agua. No la puede. Si la receta dice lleva harina, pongámosle harina. Si dice lleva azúcar, pongámosle azúcar. Si dice lleva leche, pongámosle leche. Y al final van a ir siendo mantequilla, al final van a ir siendo verdaderamente la receta y ese pastel sabroso que la receta le decía. ¿Sí se entendió? Sí. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Así son las promesas de Dios. Esas promesas condicionales, lo que Dios dice que hagamos, lo tenemos que hacer. Si Él dijo, esto quiero de ti, pero vas a tener esto. Y siempre con las promesas, hermanos, Dios pone lo más mínimo de nosotros. Porque sabe que somos pecadores, que no somos 100% fieles. Él sabe eso. Pero siempre va a pedir un poquito de ingredientes en la mayoría de promesas condicionales. Pero hagámoslo como Él dice. Si dice, hijo mío, quiero esto. Hijo mío, quiero esto. Pero mira, tienes todo esto. Wow, vale la pena. Y uno cuando ve todas las promesas que Dios tiene con esas condicionales, dice uno, wow, vale la pena hacer esto. Solo esto me está pidiendo el Señor. ¿Me entiende? Sometámonos a su palabra, sometámonos a Él. Cuando nosotros verdaderamente nos sometemos a Él, el beneficio no es para Dios. El beneficio es para nosotros. Esas promesas, hermanos, son promesas divinas de Dios. Todas las promesas que están en la Biblia son promesas divinas. Todas. Pero ya vimos diferentes y hay muchas otras más promesas. Hay promesas que se van cumpliendo por tiempos. Y no tengo tiempo ya para hablar de ellas. Pero hay muchas más promesas que cuando usted
lea la palabra detenidamente, la va a ir identificando. Porque importante es de que usted y yo podamos identificar cada una de ellas. ¿A qué se refiere? ¿Para quién es? ¿Qué clase de promesa es? Si es condicional o incondicional. ¿Ok? Y eso es importante. Por eso la Biblia no la puede leer usted como leer el periódico. Usted tiene que detenerse. Agarre su tiempo. Tiene que tener tiempo para el Señor. Y allí usted se va a meter en la palabra. El Señor le va a hablar. Usted va a comenzar a comprender la palabra de Dios. Es así como el Señor habla a nosotros. Es así como nosotros vamos a poder tener el mayor beneficio de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Todos queremos los beneficios de la palabra de Dios. Sometámonos a la palabra de Dios. Amén. Yo cuando estaba haciendo ese que el Señor me dijo, pues, ponerle azúcar, no lo confundas esto con otro y lo otro. Y cuando puse eso, esa es una receta de la quesadilla salvadoreña, hermanos. Yo estaba pensando en una sabrosa quesadilla salvadoreña que lleva queso, lleva crema, lleva azúcar y lleva esto. Y yo ya me lo estaba imaginando, Señor. Yo creo que estaba pensando en esa quesadilla salvadoreña. Ok, pero así es la palabra de Dios. Así son las promesas de Dios. Hagamos lo que Él nos pide y, hermanos, vamos a tener un delicioso día a día. Un delicioso día a día. ¿Quién quiere esos deliciosos día a día? Levántese orando, levante leyendo la palabra. Levante poniendo todo en las manos de Dios y usted va a tener un día por día un sabroso pastel que Dios le va a servir.